Entonces voy a hacer un procedimiento, ¿no? Ahora, si la droga se encuentra entera, igualmente no necesito todo. Tengo que hacer un muestreo representativo. Ya les voy a explicar cómo se realiza el muestreo. Después nosotros debemos ver la presencia de materia extraña, es decir, si hay o no otras partes de la planta que no sean la droga. Hay que evaluar la contaminación microbiológica, pues debe ser mínima la contaminación, más que todo debe ser de las bacterias mesófilas, de las bacterias, digamos, naturales que pueden encontrarse en la planta. No debe haber ninguna contaminación patológica, con bacterias patógenas. Residuos tóxicos, si cuando la planta ha sido fumigada hay o no hay residuos tóxicos. No se olvide que la humedad es muy importante. Debemos determinar si la humedad está en el rango, se encuentra en el rango esperado, ¿no? Es decir, de 2 a 4%, de 6 a 7, etc. Luego, la determinación de materia extractiva se realiza en algunos casos cuando queremos ver nosotros la calidad de la droga en función de cuánto extracto va a producir. Luego, la determinación de cenizas. Nosotros con la determinación de cenizas determinamos también la materia orgánica y la cantidad de minerales que tiene. Luego, la celulosa bruta en algunos casos. Quiero decirles que esos procedimientos no vamos a realizar todos. Va a depender hasta dónde queremos llegar y en qué situación se encuentra nuestra droga. ¿Ya? Luego podemos hacer el índice de refracción, por ejemplo, si tenemos un líquido, ¿no? Una solución, un líquido, un aceite fijo, un aceite esencial, etcétera. El poder rotatorio también de la solución, podemos ver si la droga es dextrógira, es levógira, etcétera. Y por supuesto las determinaciones químicas cuantitativas, ¿no? Que podemos realizar. Bueno, después les voy a mostrar un videito, pero vamos a comenzar a avanzar un poco eso. Estos son los procedimientos generales, pero quiero decirles que no debemos seguir al pie de la letra todo, va a depender mucho de lo que queremos hacer y hasta dónde. Cuando nosotros hablamos el primer paso es siempre un muestreo. Como les decía, a un laboratorio puede llegar la droga entera o puede llegar la droga pulverizada. Entonces, en este caso, debemos hacer nosotros tendríamos que hacer un muestreo representativo, ¿ya? Entonces, lo más importante es que la muestra sea representativa. ¿Cómo se hace? Si yo voy a tener, vamos aquí a dibujar un poquito, si tenemos, por ejemplo, la droga entera, supongamos que tenemos hojitas, ¿no? Una gran cantidad, una bolsa con hojitas, un recipiente, digamos, un saco de tela, donde voy a tener la droga. Entonces voy a tomar de esta parte, supongamos, tomaré de esta otra parte, tomaré de esta parte, de esta parte, de esta parte, etcétera, hasta que tenga una pequeña cantidad, pero quiero que siempre mi muestra sea representativa. ¿Ya? En el caso de la droga pulverizada, se utiliza un método que se denomina cuarteo, ¿ya? Cuarteo, así como se escribe, cuarteo. Ay, no se puede escribir con mi mouse, terrible. Cuarteo. ¿Ya? Esa es la técnica que se denomina cuarteo. ¿Okay? ¿En qué consiste? Nosotros tomamos la muestra, supongamos que ha llegado 1 kilo, ¿no? Lo que vamos a hacer es colocar sobre un papel blanco, en una mesa, hacemos un extendido y con una espátula comenzamos a separar. Eso se llama cuartear, ¿no? Con una espátula cuarteamos y vamos a decir, ¿no? No me sale tan bonito, entonces tomo aquí, uno sí, sí, aquí no era. A ver, aquí sí, aquí no. Y aquí me he equivocado. ¿Ya? Sí. Entonces voy a mezclar. Entonces voy a tomar todos esos cuadraditos que tengo y los mezclo, ¿no? Voy a tener una cantidad, la voy a mezclar y otra vez voy a hacer un extendido, por supuesto, más pequeño, ¿no? Más pequeño. Vuelvo a extender y a cuartear con mi espátula. Vuelvo a cuartear con la espátula, ¿no? Y otra vez digo, sí. Ahora tengo una cantidad más chiquita, más pequeña. Vuelvo a extender, ¿no es cierto? Más pequeñito.
y vuelvo a hacer entonces un cuarteo. De la misma manera, vamos a ir separando, mezclando siempre. Primero digo sí, 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 hasta que tenga una pequeña cantidad de muestra que requiero, pero que va a ser representativa del total. Entonces, el procedimiento que se utiliza cuando vamos a hacer el muestreo en el caso de la droga pulverizada, entonces se denomina cuarteo, ¿ya? Se denomina cuarteo, entendido, ¿verdad? Es sumamente sencillo. Y el caso de la droga entera se toma al azar de diferentes lugares. Lo que siempre queremos es que la muestra sea representativa. ¿En qué consiste el examen preliminar? Este examen preliminar, entonces, depende. Si la droga entró entera, llegó entera, tengo que hacer una valoración macroscópica y organoléptica. Y si la droga llegó pulverizada al laboratorio, debo hacer entonces una valoración microscópica. ¿Pero cómo? De acuerdo a lo que me dice la farmacopea, ¿no? Tengo que ver lo que me dice la farmacopea. En la valoración macroscópica es muy sencilla, puesto que me voy a basar en la primera práctica que vamos a hacer, que yo les voy a explicar en detalle el día de mañana que tenemos la práctica previa, la clase previa, les voy a explicar en detalle cómo se hace la valoración macroscópica. Pero voy a considerar en una valoración macroscópica las características botánicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, entonces aquí tenemos el estudio macroscópico de la droga vegetal. ¿En qué se basa? Dice, se basa en la observación minuciosa de las características morfológicas propias de cada órgano. Por ejemplo, si se trata de tallos, tengo que ver el tipo de tallo, la disposición de las hojas, cuántos nudos tiene el tallo, etc. En el caso de las hojas, tengo que ver la forma del limbo, ¿sí? Puede ser, ¿no es cierto?, alesnada, puede ser ovalada, puede ser acorazonada, palmada, simple, compuesta. Entonces, tengo que fijarme las características, entonces, morfológicas, ¿no? ¿Cómo es el borde? Un borde liso, un borde aserrado, ¿cómo es el ápice? ¿Cómo es la base? Entonces, esas características están descritas en las farmacopeas, ¿ya? Si tengo flores, por ejemplo, tengo que ver el número de pétalos, la posición del número de pétalos, número de sépalos, la posición del estambre, del pistilo, el color, la forma, el tamaño, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas características vamos a ver cómo se realiza, ¿no? Entonces, tenemos que considerar si es un fruto, tengo que ver si el fruto es una drupa, si el fruto es una baya, si es suculento, si es seco. Todos estos aspectos debemos ver, ¿ok? Bien, aquí vamos a ver algunas características de cada órgano de la planta, los tallos, ¿no? Por ejemplo, si es un tallo puede ser leñoso o herbáceo, erecto, rastrero, redondeado. Hojas, forma de limbo, tipo de nerviación, pina nervada, paralelinervada, hay pelos, ¿no es cierto? Si hay pelos, entonces se llamará, en este caso, pues vamos a ver que tiene pelos, tiene vellosidades, y si no tiene pelos, se llama glabra. Hay que ver cómo es la textura, cómo es la superficie, la inflorescencia, disposición de las flores, presencia o no de brácteas, en el caso de las flores, número de piezas del cáliz y de la corola, forma de la corola, todos esos aspectos, ¿no? Los frutos, ya les decía, tipos, forma y dimensiones, hay que ver el tamaño, cuántas semillas tiene, si es suculento, si es seco, etc. En el caso de las semillas, hablamos, supongamos, de semillas de linaza, tamaño, color, forma, si tiene o no tiene pelos. En el caso de las cortezas, vemos el color, las estriaciones, si tiene arrugas y la fractura. La fractura es un parámetro que vamos a ver en el caso de cortezas y en el caso de raíces. No se aplica a hojas, no se aplica a tallos, más que todo se aplica a cortezas y a raíces. El leño, zonas de crecimiento, radios medulares, vasos, etc. Órganos subterráneos, voy a ver la forma, el aspecto de la superficie. ¿Qué forma tiene un órgano subterráneo? ¿No? Si es un tubérculo, ¿qué forma tiene? Una forma, digamos, una forma de pera, ¿no es cierto? Una forma ovalada, una forma redonda, etc.
Y en el caso de las drogas no organizadas, vemos cómo se presenta. Si se presenta como un líquido, hay que ver, por ejemplo, el color del líquido, el olor, la consistencia, la viscosidad. Si se trata, por ejemplo, de una goma, hay que ver la forma de la lágrima, si tiene, en algunos casos, si tiene algunos restos vegetales, todas esas características debemos ver. Cuando hacemos una valoración, entonces, una valoración macroscópica, debemos basarnos sí o sí en las características botánicas de la especie, de la planta, de la hoja, de la parte de la planta que es considerada la droga. Bien, en el caso de la valoración microscópica, en muchos casos, como les decía, a un laboratorio va a llegar, a un laboratorio llega la droga pulverizada. Yo no puedo ver forma, no puedo ver que algunas estructuras características, no puedo ver el ápice, si es simple compuesta, ¿no? Entonces, debo necesariamente hacer una valoración microscópica. ¿Qué veo? Puedo ver las estructuras histológicas, ¿no? Voy a ver restos, por ejemplo, de tejido, voy a ver algunas características de la célula, ¿qué más vamos a ver? Presencia de pelos, etcétera, estructuras histológicas. Pero también puedo ver lo que se denomina el contenido celular ergástico, que en realidad son productos del metabolismo. Puedo ver aceites, puedo ver si refrigera el aceite, puedo ver cristales de oxalato, puedo ver granos de almidón, puedo ver proteínas acumuladas, denominadas aleuronas, cristales de carbonato de calcio. Ese tipo de componentes se denomina contenido celular ergástico. Por supuesto, la bibliografía también me indica qué es lo que voy a encontrar. Y haciendo yo una valoración microscópica, puedo ver si hay o no hay adulterantes. De pronto yo veo dos tipos de almidón diferentes, no característico de la droga. Entonces puedo decir que la droga se encuentra, se encontraría adulterada. ¿Ya? En esto consiste entonces la valoración macroscópica. Esperen un ratito, vamos a ver, entonces tenía un videito para mostrarles de esta parte. Esperen un segundo.
Sí. A ver, vamos a continuar nomás porque no hay el video que quería mostrarles. La verdad que eran unas presentaciones PDF, me parece. Entonces vamos nomás a compartir, vamos a continuar. Entonces hemos visto, esto ya vamos a ver con mucho detalle en la parte práctica, ¿no? Entonces, cómo se realiza la evaluación macroscópica, recuerden, en base a las características botánicas, y la evaluación microscópica lo vamos a hacer en base, pues, a las características microscópicas, tanto restos, características histológicas, restos de tejido, presencia de polen, tipo de células, etcétera. Y el contenido celular ergásico, que en realidad son productos del metabolismo de la planta. ¿Ya? Eso es importante cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una valoración microscópica. Macroscópica, características botánicas. Microscópica, como dice la farmacopea, estructuras histológicas, y también vamos a ver, por supuesto, contenido celular ergástico. También nosotros, dentro de lo que viene a ser entonces el control de calidad, ¿se acuerdan que habíamos visto la materia extraña? Para la materia extraña es muy sencillo. Nosotros en realidad podemos tomar unos 25 a 500 gramos de la materia que ha llegado, separamos, ¿no? Pesamos, supongamos 100 gramos, pesamos, ¿sí? Y con una pincita comenzamos a retirar todo lo que no es la droga. Pues, si la droga fueran hojas, si tengo flores, separo tallitos, separo en otro papel, en otro recipiente, y voy a pesar. Normalmente no se acepta, ¿sí? Como materia extraña, otras sustancias que no sean partes de la misma planta, ¿ya? Entonces yo voy a aceptar como materia extraña otras partes de la misma planta, pero no voy a aceptar como materia extraña, por ejemplo, insectos muertos o heces de ratón o de rata. No, eso no es, eso ya habría que desechar directamente, ¿no? Entonces, normalmente se acepta hasta un 3% como materia extraña, pero entendemos como materia extraña la otra parte de la planta, ¿no? O sea, otra parte de la planta que no sea la droga. Fíjense, si yo encontraría viendo separado flores, tallitos, raicillas, por ejemplo, y tengo 5 gramos de 100 gramos de droga que he pesado, ¿qué porcentaje de materia extraña tendría? ¿Qué porcentaje de materia extraña tendríamos? 5%. Perfecto, tendríamos un 5%. Pero si la biografía me dice hasta 3%, ya no estaría bien la droga, ¿no? No tendríamos buena calidad, porque la farmacopea me dice solo hasta 3% de materia extraña. Ya no sería de tan buena calidad, ¿ya? Bien, en el caso de los residuos tóxicos, nos referimos a restos, por ejemplo, de plaguicidas. Normalmente las plantas se fumigan porque siempre hay ataque de hongos, bacterias, plagas, ¿no? Algunos insectos que se convierten en plagas, entonces se fumiga. Y a veces hay que esperar normalmente de unos 2 meses para luego recolectar también, porque en 2 meses se supone que se va a degradar este residuo tóxico. Pero en muchos casos no, inmediatamente pasa una semana y ya se recolecta la planta. Entonces queda un residuo tóxico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos eliminar? Primero, nosotros podemos determinar, ¿sí?, por métodos cromatográficos o métodos enzimáticos, si hay o no hay residuos tóxicos, ¿no? O sea, residuos de los plaguicidas, insecticidas, etcétera. Ahora, una forma de eliminar, por ejemplo, las personas que para preparar la droga y poderla comercializar o llevar al laboratorio, hay una forma de eliminar sencilla. Lo que se puede hacer es una infusión rápida. Se agarra, se coloca entonces la droga en agua caliente, ¿sí? Se juega rápidamente, se saca y, bueno, se supone que hemos perdido parte de ese compuesto químico que estaba en la hoja. Y otra forma es almacenar a 30 grados para que se vaya degradando, porque normalmente se utilizan compuestos que van a degradarse, ¿no? Pero no puedo utilizar inmediatamente. Lo ideal es que no tengamos este tipo de residuos tóxicos en una droga porque son dañinos para la salud, ¿no? Entonces, tenemos nosotros primero ver cómo eliminar y, claro, hay que determinar por métodos cromatográficos, por métodos enzimáticos, si hay o no. Lo ideal es que no tengamos residuos tóxicos, ¿no? Lo ideal es que no tengamos residuos tóxicos.
Eso es importante. Bueno, el contenido de humedad es sumamente importante. En el caso del contenido de humedad en la droga, recuerden que hemos indicado que dice la farmacopea que debemos tener un contenido de humedad de 2 a 4%, solamente de 2 a 4%. ¿Cómo voy a determinar? Sin embargo, también les dije que en Cochabamba se estabiliza entre un 6 a un 7%. ¿Cómo determinamos la humedad? Muy sencilla, se hace un desecador a 105 grados centígrados. Pero fíjense que este secado a 105 grados centígrados se aplica a la mayoría de las plantas, ¿ya? Pero no vamos a aplicar a las plantas que tengan aceites esenciales. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que en una planta esencial, a partir de los 40 grados, estas comienzan a volatilizarse, ¿no? Comienzan a volatilizarse. Por lo tanto, entonces no sirve este tipo de secado para drogas que tengan aceites esenciales, porque la humedad me va a dar un error. No solo voy a perder agua, voy a perder aceite esencial y va a parecer que tenemos más humedad de que realmente tiene la droga. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace este método por desecación a 105? Entonces, por supuesto, se toma, supongamos, es en pequeña cantidad, 5 gramos, supongamos tomamos 5 gramos de la droga, se pone al desecador a 105 y después de unas 3 horas se va pesando hasta que tengamos un peso final estable. ¿Y cómo se determina el porcentaje de humedad? Muy simple. Aquí hay una formulita para poder determinar el porcentaje de humedad. Aquí yo tengo peso inicial, supongamos peso inicial, que sean los 5 gramos, el peso final, supongamos 4,5 gramos, sobre peso inicial, que serían los 5 gramos por 100. Esto me va a dar el porcentaje de humedad. ¿Cuánto sería si yo les digo que tendríamos inicialmente 5 gramos, luego como peso final tenemos 4,5 y peso inicial 5? ¿Cuál sería el porcentaje de humedad en esta droga? 10%. 10%, ¿no? Entonces tendríamos un 10%. A ver, un momentito, vamos a... 10%. Podía ser todavía aceptable, ¿no? Si es que nos encontramos en una zona, digamos, húmeda. Hasta 10% podría ser aceptable. Lo ideal es que la droga se encuentre, por supuesto, en un 6%, 7%. Pero hasta 10% podemos aceptar, ¿ya? Muy bien. Ahora, han entendido, sumamente fácil. Ahora, ¿qué ocurre en las drogas con esencias? Como les decía, no vamos a llevar a 105 grados. ¿Por qué? Porque la droga, además de perder agua, va a perder el aceite esencial. Y no queremos eso, ¿no? Entonces, en este caso se utilizan unos desecadores de vidrio que tiene en la parte inferior sílica gel. Sílica gel es ese, ustedes han visto cuando nos compramos un zapato, vemos una cartera, las chicas, vemos unas bolsitas que dice sílica. Esa sílica absorbe la humedad, ¿ya? Absorbe la humedad. Entonces, en este desecador de vidrio, tiene aquí se coloca en esta parte inferior la sílica gel totalmente deshidratada y tiene aquí como una charolita con orificios, donde nosotros vamos a colocar en una cápsula o en un vidrio de reloj la droga, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta sílica va a ir absorbiendo la humedad. Claro que hay que dejar un día por lo menos. Y trabajamos siempre con 1 gramito, 2 gramitos, etc. ¿Por qué? Porque este secado va a ser natural y a temperatura ambiente, ¿sí? A 20 grados, 25, 30, ¿no? Porque estoy cuidando de no perder el aceite esencial para que no me dé un resultado erróneo. Lo único que yo quiero que la sílica absorba es el agua, ¿ya? Y no el aceite esencial. Entonces, este tipo de técnica nosotros utilizamos para entonces hacer una determinación de aceite, una determinación
de humedad en caso de plantas que tengan aceites esenciales. ¿Ya? Ha quedado claro, ¿verdad? Muy bien, el procedimiento es exactamente el mismo. Peso inicial menos peso final sobre peso inicial por 100 me da el porcentaje de humedad. Pregunta, ¿cuál sería el porcentaje de humedad en el cual se estabiliza en Cochabamba normalmente las plantas? Me refiero al cercado o a los valles, no al Chapare, el Chapare 10%. ¿Cuál sería el valor que habíamos estado mencionando? Entre 6 y 7%. Perfecto, entre 6 y 7%, puede ser una pregunta de examen, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora, miren, también en el caso de las drogas con aceite esencial, hay otra técnica muy buena, también es muy exacta, que nos permite separar el agua de la droga y también podemos nosotros determinar el porcentaje de humedad, por supuesto, sin error, ¿ya? Entonces, fíjense, ahorita les voy a explicar en qué consiste, es una destilación azeotrópica que se llama. Entonces, en este caso, la muestra se coloca en un matraz con un disolvente como exileno y el agua de la muestra se destila junto con el disolvente. Normalmente entonces vamos a colocar un balón, colocamos un refrigerante y un colector. ¿Ya? Nosotros vamos a ir recolectando seguramente, se coloca la droga con exileno en el balón, voy a hacer un dibujito para que me entienda. ¿Ya? Entonces aquí tengo el balón. ¿Ya? Un refrigerante. Y por supuesto aquí va a haber un codito. Y esto va a estar conectado a un colector. ¿Ya? A un colector graduado. Bien. Entonces, mire, se pone la materia prima, que sería la droga, con el solvente. ¿Ya? Es un procedimiento un poquito más, ahorita les voy a explicar con más detalle. Con el solvente, en este caso el solvente va a ser un solvente apolar como exileno tolueno. Vamos a ir destilando, en este caso, solamente vamos a ir, se pone calor, y vamos a ir destilando. Entonces llegamos al refrigerante, se condensa y vamos a ver que ya en el colector vamos a tener agua, ¿ya? Normalmente muy poco exileno tolueno se va a destilar. ¿Por qué? Porque tiene un punto de fusión bastante alto, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a medir es la cantidad de agua. Toda la cantidad de agua que va a venir de la droga representaría la cantidad de agua que tiene esa droga, por lo tanto, la cantidad de humedad que tiene. En este caso, mire, si se destilaría algún aceite esencial, se mezcla con el exileno, no va a salir con el agua, porque el aceite esencial se disuelve en el exileno. Entonces, no vamos a tener problemas de errores, ¿no? Porque el exileno no se mezcla con el agua, pues se mezcla azeotrópica, no se va a mezclar con el agua. Entonces, vamos a tener una cantidad de agua que solo proviene de la droga. De esa manera, no importa que se pierda el aceite esencial, ¿no? Porque eso se va a mezclar con el exileno. Lo que yo quiero saber es la humedad, ¿no? Entonces, esta es una técnica que se utiliza para poder determinar el porcentaje de humedad en drogas que tienen aceites esenciales. Ahora vamos a ver, aquí tenemos el equipo, que es más complejito, que aquí yo les he hecho un esquema muy rápido, ¿no? Esta técnica es el método azeotrópico, ¿no? Es un método azeotrópico. En este método, el agua de la droga es arrastrada por destilación con un disolvente no miscible, con el cual forma una mezcla azeotrópica. Cuando se somete a una temperatura constante de ebullición en un aparato de destilación a reflujo, ¿no? Aquí tenemos el balón, aquí tenemos el refrigerante largo y tenemos aquí, están viendo el colector, ¿ya? El colector. Muy bien, entonces el agua se acumula en una trampa y se lee directamente su volumen, ¿sí? En el colector.
Los vapores del azeótropo se condensan por refrigeración, separando el agua del disolvente en dos capas. Si hubiera aceite esencial, se va a mezclar con el disolvente, no con el agua. Entonces, no va a haber error. Pudiendo entonces medir el volumen del agua separada de la droga. Fíjense, este es el valor. Aquí yo voy a poner droga más el disolvente. ¿Qué disolvente se utiliza? Benceno, pero no yo recomiendo benceno. Hagamos con tolueno o exileno. El tolueno que tiene 110 grados centígrados como un punto de ebullición, o el exileno que va a tener 136 a 140 grados, mejor todavía, ¿no? Entonces, según la farmacopea nos dice, destilar 200 mililitros de solvente, vamos a colocar aquí 200 mililitros del solvente primero, ¿ya? Con 12 ml de agua. Y vamos a proceder a destilar en este método que hemos indicado que es el reflujo, y vamos a recolectar todo el agua, ¿ya? Entonces, luego se enfría y se mide el volumen de agua que hemos recuperado. Hemos puesto 2. Puede ser que recuperemos los 2 o menos, no interesa, ¿ya? Pero vamos a medir ese volumen que hemos recuperado para ver cuánto se podría haber perdido en este camino. Muy bien, una vez que hemos destilado, dice, entonces lo que hacemos es introducir 20 gramos de la droga en el balón, que va a contener los 200 mililitros de solvente, y vamos a hacer un destilado por 5 o 10 minutos. Puede hacerse también más para asegurarnos de que salga todo el agua, ¿ya? Entonces, y vamos nuevamente nosotros vamos a ver en este caso, se introduce 20 gramos de la muestra triturada, se somete a ebullición con tolueno por 5 minutos, se enfría y se llega a hacer la lectura N'. Como ya teníamos 12 ml de agua, ¿verdad? 12 ml de agua en la trampa, en el colector, ahora como hemos puesto nuestra droga húmeda o con un poco de humedad, entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el volumen del agua en la trampa. Entonces, ahora va a ser a este nuevo valor, vamos a llamar N', ¿ya? N'. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos qué porcentaje de humedad tenemos? El porcentaje de agua en la droga será N', es el volumen último, menos N inicial por 100, ¿ya? Sobre, en este caso, sobre el peso inicial de la droga, ¿no? Si he puesto 20 gramos, tengo que poner 20 gramos el peso inicial. Donde P se refiere, es el peso en gramos, ¿ya? Es el peso en gramos. Bien, voy a demostrarles cómo se hace el cálculo y después les voy a dejar un ejercicio, ¿ya? Vamos, un ejemplo dice, calcular el porcentaje de humedad en la hoja de menta. No se olviden que la menta tiene aceites esenciales. Considerando que se utilizó 30 gramos de la droga, el volumen inicial, ¿no es cierto?, de acuerdo a la técnica, es de 12 ml. El volumen final después de agregar la droga fue de 4 mililitros. ¿Ya? Muy bien, entonces, los datos. ¿Cuánto de materia prima he colocado? 30. P, el valor de P es 30 gramos. N sería 12 ml, ¿no es cierto? Que equivale a 2 gramos de agua, considerando en este caso la densidad del agua, ¿no? Lo que yo quiero saber es porcentaje, por lo tanto lo estoy convirtiendo a gramos, considerando que la densidad es 1 gramo por ml. N' me dice 4 mililitros, después de haber destilado, ahora tengo 4 mililitros. ¿Cómo calculo el porcentaje de humedad? Nada más que aplicando la fórmula. N' menos N por 100 sobre el peso inicial. Entonces, tenemos nosotros N' es 4, N es 2, y hemos utilizado, entonces, aquí tendríamos 2 gramos, ¿no? 4 menos 2, 2 sobre 100, esto entre 30 gramos, que sería el peso de la materia prima. Y en este caso nos da un porcentaje de humedad de 6.67% de humedad. Fíjense que en este caso no interesa que tengamos también exileno, que si hayamos perdido aceite esencial, porque el aceite esencial se va a mezclar con el exileno con tolueno.
Lo que a mí me interesa es saber la cantidad de agua que tengo. Entonces, esta técnica, que es el método que hemos llamado azeotrópico, también se utiliza para poder determinar el porcentaje de agua en las drogas que tienen aceites esenciales. ¿Ya? A ver, un minutito, entonces vamos a ver. Ya. Hasta aquí vamos a ver, ¿ya? El día de hoy, ¿no? Como hemos dicho, vamos a avanzar 45 minutos el día de hoy y voy a, antes, ya la otra semana, voy a dar el ejercicio, el lunes van a practicar con este ejercicio. Vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor, sobre lo que acabamos de ver en cuanto a la valoración macroscópica, microscópica, etcétera. ¿Ha quedado claro, chicos? ¿Han entendido? Bien, de todas maneras, mañana los que hagamos práctica seguramente con la doctora Neisa también han ido viendo ya la parte de lo que viene a ser la valoración macroscópica. Yo mañana en detalle les voy a explicar en la clase práctica cómo se hace esta valoración macroscópica. Bien, entonces vayan a festejar a sus papás, todavía están a tiempo y buenas noches.